Buenas tardes. En la clase de hoy vamos a avanzar dentro de la unidad 1 con la temática en relación al objeto de estudio de la psicología social. Vamos a tomar como referencia los aportes de Ana Quiroga acerca de las relaciones entre el proceso social y la subjetividad hoy. La autora Ana Quiroga es discípula de Enrique Pichon Rivière, que es uno de los grandes referentes de la psicología social en Argentina, el cual hace la conexión entre lo que es un discurso psicoanalítico y el campo de la psicología social. Por lo tanto, es desde esa perspectiva que Ana Quiroga hace sus aportes. En primer lugar, en el texto, la autora va a plantear la cuestión acerca del objeto de estudio de la psicología social, y va a decir que en rigor no se trata de un objeto de estudio, sino de una multiplicidad de objetos, de una multiplicidad de fenómenos que configuran un nexo dialéctico y fundante entre el orden sociohistórico y la subjetividad. Ella va a decir que la psicología social indaga en ese nexo, en ese intercambio entre el orden sociohistórico y la subjetividad. Y a su vez que ese interjuego es dialéctico, es decir, no es unidireccional, sino bidireccional, de mutua influencia, de mutua configuración, y además que es fundante, es decir, el sujeto es y se constituye a partir y a través de ese nexo, y el orden sociohistórico es y se constituye a través de ese mismo nexo dialéctico. Es decir, que el vínculo yo-otro es realmente de permanente interjuego, de permanente reciprocidad, en el que tanto el yo como el otro necesitan de la otra parte para constituirse como tales. En cuanto al orden sociohistórico, ¿qué incluye hablar de orden sociohistórico? Que parece una expresión muy amplia. Cuando hablamos de orden sociohistórico, hablamos de relaciones sociales, tipos de roles que desempeñamos, formas de comunicarnos. Hablamos de instituciones a nivel político, económico, educativo, religioso. Hablamos de prácticas concretas que se materializan en esas instituciones, en términos de rituales, de interjuego, de acuerdos. Hablamos de sistemas de representaciones, de imágenes, de símbolos. Y hablamos también de formas organizativas, de cómo se distribuyen el poder, cómo se secuencian los procesos, ¿sí? Es realmente un concepto muy amplio. Por lo tanto, la pregunta a pensar es cuáles son esos elementos en nuestro contexto social actual, nuestro contexto sociohistórico, cuáles son las relaciones sociales vigentes, las instituciones, las prácticas, los sistemas de representaciones y las formas organizativas que nos definen como orden sociohistórico, en el sentido de que en el nexo dialéctico y fundante con dicho contexto, con dicho escenario, es que se va a ir configurando la subjetividad. Y ese nexo es el que va a estudiar precisamente la psicología social. A medida que avanzan los aportes, otro concepto importante de la autora es la concepción de sujeto. En virtud de que la autora hace uso de un marco psicoanalítico, como nombramos hace un ratito, va a plantear que el sujeto es ante todo un ser de necesidades y que esas necesidades se satisfacen solo socialmente, en una praxis, en una práctica con un otro. Por lo tanto, es un sujeto absolutamente marcado por la adaptación como tarea principal, y en esa adaptación, adentro y afuera son categorías difusas, ¿sí? Lo de adentro, lo del sujeto,
lo íntimo se configura en y a través del afuera, de lo externo, del escenario, del otro. A partir de esto, cabe la pregunta, ¿qué sucede en la situación actual de pandemia con este sujeto así entendido? ¿Qué pasa con sus necesidades que estamos explicando que solo se satisfacen socialmente? ¿Qué pasa con sus necesidades? ¿Qué pasa con su posibilidad de adaptación? ¿Qué pasa con este adentro y afuera continuamente dialogal, continuamente dinámico? Y ahí nos encontramos con el concepto de salud, que también es un concepto muy importante y eh, crucial en esta circunstancia en la que nos encontramos. La autora va a plantear que la salud es en esencia una acción transformadora, o sea, la posibilidad de llevar a cabo una acción transformadora, la posibilidad de llevar a cabo una adaptación activa a la realidad, en la que interactúan nuevamente el sujeto y su capacidad cognitiva y emocional para comprender y elaborar conflictos, y además el escenario de experiencia, en el cual están estas significaciones, relaciones y procesos que anteriormente mencionamos. Ante esto, me pregunto y les pregunto, ¿qué análisis podemos hacer de este interjuego hoy ante la pandemia? ¿Sí? ¿Cómo aparece este sujeto? ¿Qué rol cumple? ¿Y en qué nivel se encuentra la capacidad cognitiva y la capacidad emocional para comprender y elaborar el conflicto presente? Incluso en qué situaciones encuentran o pueden identificar la dificultad versus capacidad, la dificultad cognitiva y emocional para comprender y elaborar lo que acontece. Finalmente, por lo menos hasta la clase de hoy, luego vamos a avanzar la próxima semana en relación a este texto, la autora va a plantear 3 ejes para describir la situación actual. Va a decir que la situación actual está delineada por un lado, la reunificación del mercado bajo el signo capitalista. Esto tiene que ver con la caída del muro de Berlín y también con la caída de Mao Zedong en China, que hizo que el sistema capitalista realmente avanzara en su hegemonía. Otro de los ejes históricos es la revolución informática y mediática, que ha dado lugar a la llamada aldea digital, al ciberespacio, ¿sí? A todo el gigante ámbito de la virtualidad. Y el otro eje es la globalización. La globalización como fenómeno cuyos efectos son múltiples, pero que el autor va a poner el eje o el foco en la consecuencia del desempleo a raíz de esta hiperconectividad y el lugar también de lo anteriormente nombrado de la informática en los ámbitos laborales, ¿sí? Entonces el desempleo como una de las consecuencias de este proceso de globalización y también el imperio de la imagen, todo para ser visto, todo para ser mostrado. Y cerramos la clase de hoy con esta pregunta: ¿qué rol han jugado y juegan estos elementos en la situación que estamos atravesando? Por un lado, ¿qué rol han jugado en estos últimos, por recortar un espacio temporal, en estos últimos 10 años? ¿Sí? Que quizás ustedes puedan recordar. O en los últimos 10 años, o en los últimos 5 años, ¿qué rol han jugado estos elementos? ¿Sí? El capitalismo, la revolución informática y mediática, la globalización. Si hiciéramos un recorte de los últimos 5 años, ¿qué rol han jugado estos elementos del contexto histórico? Y por otro lado, ¿qué rol juegan estos elementos
en la situación que estamos atravesando en relación a la pandemia de COVID-19. Con esto cerramos la clase de hoy. La idea es que vayan a la fuente, puedan revisar los conceptos y puedan ir contestando, ¿sí? Y debatiendo y cuestionándose ustedes mismos a partir de estas preguntas que les presento como disparadores. Por otra parte, voy a dejarles en la plataforma un link de un artículo publicado en la Gaceta en relación a el impacto en la subjetividad de la pandemia que estamos atravesando, para que puedan hacer una articulación entre los aportes de Ana Quiroga y este texto que lo escribe una filósofa, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es poder articular teoría y práctica dentro de este escenario tan particular que nos toca atravesar. Les mando saludos y quedamos a disposición la cátedra para cualquier consulta.